Mirada Crítica, el programa de Pablo Jofré Leal. Lo que han hecho es tensionar una zona que se ha intensificado sobre todo a partir del nacimiento de este ente que se llama Israel en el año 1948. Pero no va al fondo, no emite, por ejemplo, condena alguna del magnicidio contra el líder religioso de la nación persa, Seyyed Ali Khamenei. Mirada Crítica, el programa de Pablo Jofré Leal. Mirada Crítica. ¿Cómo están, amigos y amigas de Mirada Crítica? Nicolás Romero, director de Revista de Frente, junto a ustedes nuevamente en esta nueva entrega de Mirada Crítica, el programa de análisis político internacional de Pablo Jofré Leal, a quien hacemos ingresar en este momento al set, en un momento clave para la humanidad en el desarrollo de esta guerra regional, de alcance regional, ¿verdad?, de agresión imperial en contra de la República Islámica de Islam. Se ha abierto una posibilidad de negociaciones, es un tema que estaremos conversando el día de hoy, y por supuesto también estaremos conversando sobre los alcances de esta guerra, sobre la cobertura de los medios hegemónicos a esta guerra y bueno, y sobre mucho más. Así que sin más, hacemos ingresar a nuestro set en esta tercera entrega de Mirada Crítica a Pablo Jofré Leal. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Nico, gracias por los aplausos. Oye, tal como lo señalabas, ¿no? Habíamos planeado este programa en función de ciertos acontecimientos que superan el mes, ¿no? Que es esta agresión contra Irán por parte del régimen estadounidense y el régimen israelí. Y por tanto vamos a modificar esencialmente, porque hace muy pocas horas salió ya el tema clarísimo respecto a este cese al fuego temporal. Irán ha sido muy claro al respecto de señalar que aquí no ha cesado la guerra, que está dispuesto a, bajo la mediación de Pakistán, este viernes 10 de abril en Islamabad, la capital de Pakistán, se reunirán los grupos negociadores de la República Islámica de Irán y del régimen estadounidense. Solo estos dos, no va el régimen israelí, que es un primer punto muy importante. Y ahí uno de nuestros televidentes dice, esta tregua, por favor, ¿qué significa? Precisamente vamos a señalar puntos esenciales de esta tregua, para dar cuenta de qué significa en el plano de una agresión fortísima, una agresión que ha significado muerte, destrucción, ataques a infraestructura crítica, energética, petrolífera, energética en general, centrales nucleares, edificios residenciales, el magnicidio de Seyyed Ali Khamenei el día 28 de febrero, el primer día de la agresión, y ese mismo día una muestra de lo que iba a ser estos crímenes cometidos por la Alianza Imperial Sionista, ¿no? Que fue el ataque a la escuela de niñas de educación primaria en Minab, en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, que significó 180 pequeñas asesinadas con misiles Tomahawk
bajo la costumbre que tiene el régimen estadounidense-israelí de decir que fue una falla, ¿no? Un problema de coordenadas, de no ubicarse bien, de no tener datos precisos sobre lo que ahí había. Parece ser que siempre hubo problemas de coordenadas porque el asesinato, el ataque a residencias de civiles ha sido permanente, el ataque a puentes, a infraestructura crítica. Así que en ese plano fundamental dar cuenta que hoy se ha definido que es un paso hacia adelante de negociar, de conversar, pero con mucha claridad, e insisto en eso. O sea, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de la República Islámica de Irán afirmó que acepta un alto al fuego de 2 semanas, pero insiste en que la guerra no ha terminado. Hemos aceptado un alto al fuego de 2 semanas en la guerra, vamos a negociar con Estados Unidos, pero con la claridad que Estados Unidos no es confiable. Esto puede parecer contradictorio, pero en definitiva tu contraparte es Estados Unidos, es el enemigo. Tienes que negociar con esa parte, ¿no? Han subrayado además que no es el fin de la guerra. Seguimos preparados para la acción, ha dicho el Consejo de Seguridad, y si el enemigo comete el más mínimo error, entonces se va a responder con toda nuestra fuerza. Se le ha dicho a la población públicamente que podrá prorrogarse esta ampliación del cese al fuego de mutuo acuerdo, pero el pueblo movilizado tiene que estar allí atento que si hay victoria va a haber celebración, si no, se va a continuar la lucha. Muy interesante aquello porque este cese al fuego o este anuncio de cese al fuego, bien lo sabes, Nico, que se da en función de las amenazas del gobierno de Donald Trump de atacar hoy a las 8 de la noche las instalaciones, puentes, centrales energéticas, bajo la idea de desatar un infierno, ¿no? De llevar a Irán a la edad de la piedra, a la edad de piedra. Bueno, los ataques de Irán, las respuestas de Irán, las represalias de Irán, los ataques a las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, en específico en las monarquías feudales de Asia Occidental, los ataques al régimen israelí que han significado, a pesar de la censura militar, indudablemente daños considerables, la propia dinámica interna de Estados Unidos respecto a las tensiones políticas, no solo entre demócratas y republicanos, sino que dentro del Partido Republicano y dentro de la organización denominada MAGA, ¿no? Que es aquel movimiento que apoya al régimen de Donald Trump. Ejemplo de esto, la renuncia de Joe Gert, el jefe de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo, donde dio a conocer que renunciaba por un tema de moral, un tema de conciencia, porque quedaba claro que Irán nunca representó una amenaza inminente y que al mismo tiempo estos ataques obedecieron más bien a las presiones del lobby judío sionista en Estados Unidos y las presiones del régimen israelí. Cosa que sabemos, pero qué importante es que un funcionario republicano de alto nivel, ex agente de la CIA, ex Rangers, jefe de la Oficina de Contraterrorismo, haya dicho esto y haya renunciado y más aún haya continuado develando los planes de Donald Trump. Joe Kent va a ser llevado a la justicia producto de esto, que es lo clásico también en Estados Unidos. Pero de ahí viene la decisión de Pete Hegseth, que es el secretario para la guerra de Estados Unidos, quien es un personaje absolutamente siniestro, ¿no? Si ustedes tienen oportunidades de visitar páginas donde aparezca este personaje, se darán cuenta que es un ultra reaccionario, un cruzado, se denomina el mismo un cruzado, cruces tatuadas en el cuerpo, un personaje absolutamente cristiano sionista, es decir, de esos millones de estadounidenses que ven a Israel como el pueblo elegido, la niña de los ojos de Jehová y toda esa historia mítica que se cuenta. Ese Pete Hegseth lo que hizo fue exigir la renuncia de varios generales del ejército estadounidense, incluyendo el jefe del Estado Mayor, por no saber conducir la guerra. Una guerra embarcada por civiles, donde indudablemente se involucra el ejército por ser el cuerpo armado de los estados.
Pero eso es una muestra evidente de lo que se está viviendo en tensiones políticas, militares al interior de Estados Unidos. Todo ese panorama conduce entonces a que hace varios días, a pesar de las amenazas de Donald Trump, se haya dicho con claridad que se estaba en conversaciones, que se quería avanzar en un tema de llevar adelante ciertos puntos a discutir. ¿Cuáles son los puntos en específico para tratar y que nuestros amigos y amigas lo tengan claro? Los ejes centrales del plan iraní, esta propuesta, los 10 puntos que se llama, a diferencia de los 15 puntos de Estados Unidos, son garantía de que Irán no va a ser atacado nuevamente, fin permanente de la guerra, no a un alto al fuego temporal, es decir, no se va a aceptar un cese de 45 días, de 6 meses, no. Hay un fin permanente de la guerra, cese de los ataques israelíes en el Líbano, levantamiento de todas las sanciones de Estados Unidos contra Irán y también de la ONU, ¿no?, que tiene también, y países europeos. Fin de los combates regionales contra los aliados de Irán. ¿Quiénes son los aliados de Irán? El Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, Al-Hashad al-Shabi en Irak, Hamas en la Franja de Gaza. Reapertura del estrecho de Hormuz, pero ojo, no es la reapertura que quería Donald Trump, sino que con una imposición de tarifas de tránsito de $2 millones a cada barco que cruce el estrecho y reparto de esas tarifas con Omán. Por tanto, establecer reglas seguras para el paso, también seguro por el estrecho, y que esas tarifas a cobrar van a ser utilizadas en la reconstrucción de la infraestructura iraní en lugar de compensaciones. Oye, Pablo, ese es un elemento completamente nuevo, ¿no? Yo no lo había visto y creo que demuestra, digamos, la impronta con la que Irán se para luego de esta situación y dicen, acá el escenario cambió. Nosotros queremos que se reconozca el peso y el rol que tiene Irán en esta región. Entonces, no sé si es que hay algún ejemplo histórico similar a esto. No, me parece hasta creativo, digamos. Puede ser que tomemos el caso de Vietnam, ¿no? Y que significaron hasta el año 75, que es el retiro total, significó 12 años de agresión contra Vietnam, con millones de muertos, y que significó en definitiva toda la concesión y todos los derechos del pueblo vietnamita, que significó incluso la unificación de Vietnam, ¿no? Ese Vietnam del norte y sur que terminó siendo Vietnam, y Vietnam bajo una actualización, una práctica, un desarrollo y un objetivo de lo que era las fuerzas norvietnamitas, lo que era en definitiva la postura de Ho Chi Minh y la postura de los líderes políticos y militares de Vietnam. Ahí hay un hecho histórico, claro, 12 años de guerra, pero en la actualidad no existe una claridad en el liderazgo político, religioso y militar de Irán, como el que observamos, y que yo creo que más allá del análisis geopolítico, Nico, aquí creo que hay que destacar absolutamente la soberanía, la dignidad, la valentía y la decisión del pueblo iraní. No es casual que hoy miles y miles de iraníes hayan formado cadenas humanas alrededor de los puentes, alrededor de las centrales eléctricas, alrededor de las centrales nucleares, con banderas, hombres, mujeres y niños diciendo, esto no lo van a bombardear, esto no, esto es nuestro, es nuestra tierra. Y por tanto, ahí hay un elemento fundamental que jamás lo va a entender el imperialismo y que jamás lo va a entender el sionismo. Porque mientras en Irán millones de seres humanos, millones de hombres, mujeres y niños iraníes salían a las calles en las principales ciudades de Irán y a pocos metros caían misiles de Estados Unidos y de Israel, pero esa población estaba en la calle. Qué distinto a los topos y aquellas ratas, verdaderas ratas desde el punto de vista de estar bajo tierra, en búnkers, protegidos, y esa población iraní en la calle, marchando y diciendo, de aquí no nos mueve nadie. Y cuando uno ve esos videos que causan admiración de hombres, mujeres, niños con claridad, aquel video de aquel nómada en las estepas iraníes, disparándole a un helicóptero
a un par de helicópteros que buscaba a uno de los aviadores derribados. Entonces, si tú unes elementos, indudablemente no hay en los años recientes algo que pueda decir aquí hay una postura y una decisión que se ha llevado adelante por el pueblo de Irán, que ha derribado aviones, ha derribado helicópteros, que ha atacado a las bases estadounidenses en los países monárquicos del Golfo Pérsico, con daños absolutos. O sea, donde un país sin ayuda alguna, solo con su decisión, que sufre el magnicidio de su jefe religioso, de su líder religioso, Seyed Ali Jamenei, que sufre el ataque y el asesinato de líderes militares, de altos generales, de jefes de seguridad. Y sin embargo, es otro de los elementos que uno puede decir no entiende Occidente, no sabe, no es capaz de aquilatar cómo un país que sufre esos tremendos daños, que para otros países hubiesen significado el descalabro y el descabezar el liderazgo político y militar y religioso en el caso de Irán, es capaz de seguir la guerra, porque es una estructura colegiada, no es un tema de caudillismo, no es un tema que tenga que ver con el líder que muere y se acabó la guerra defensiva. No, aquí están hombres, mujeres y niños marchando en las calles, diciendo con claridad, nos han atacado, nos han asesinado, han atacado nuestra infraestructura y nosotros tenemos que atacar, tenemos que seguir esta guerra. O sea, para mí es la admiración completa. Y si yo hago un símil, una comparación, Nico, con lo indigno que nos hemos comportado como país con respecto a cuestiones mínimas, el famoso cable submarino entre Chile y China. Y permíteme hacer esa comparación. Viene el embajador de Estados Unidos, Brendan Judd, le llama la atención al gobierno del expresidente Gabriel Boric, amenaza al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, dice que las visas waiver van a significar quizás su término, y se asustan todos los que les gustan las vacaciones en Disney, irse a Miami, visitar Nueva York, que puede ser muy lindo, pero cuando tu dignidad va en función de que te digan te voy a quitar las visas y terminas un acuerdo, un convenio que tenía su decreto para toma de razón en Contraloría en función de las presiones de Estados Unidos, tú dices, aquí el liderazgo político, la casta política chilena, políticos, parlamentarios, gobierno, no tienen dignidad alguna. Si en esto ceden bajo argumentos espurios, porque además existe otro cable submarino que se termina de construir, de instalar en el año 2027, que es entre Australia y Chile. Ah, pero ese está vinculado a Estados Unidos, a Google. ¿Ah? Entonces, en ese detalle, un detalle importante, tú ves la diferencia de dignidad. Yo me siento absolutamente orgulloso, Nico, de conocer parte del pueblo iraní, de haber estado en la República Islámica de Irán, de conocer a su gente y admirarme de un pueblo milenario capaz de defender así su tierra y decir, no, aquí si hay que martirizarse, lo hacemos. No por un tema de amor a la muerte, sino por lo que significa la entrega social. Yo muero por mis objetivos sociales, no porque a mí me guste la muerte. Eso no lo va a entender jamás el imperio. Menos lo van a entender los sionistas, que además son extranjeros en tierra palestina. Son colonos extranjeros, uruguayos, argentinos, chilenos. Recuerda que de los más de 300.000 soldados que movilizó el régimen israelí, 60.000 son colonos de doble nacionalidad, entre ellos 110 chilenos, 600 argentinos, 500 mexicanos, 12.000 estadounidenses. ¿Qué arraigo pueden tener esos personajes en esa tierra? ¿Qué diferencia con ese pueblo iraní movilizado y marchando allí y a pocos metros misiles cayendo? Así que creo que ese elemento, más allá de los puntos que te señalaba de este cese al fuego, que se va a discutir este viernes 10 de abril, y conversaremos el próximo martes sobre eso, más allá de eso,
es el elemento referencial que para mí significa, para mí, y creo que para muchos de nuestros amigos y amigas que están escuchando, lo referencial que es que existe un pueblo que muestra la manera que hay que enfrentar el imperialismo, la manera en que hay que enfrentar al sionismo. No hay que conceder, no hay que ceder. Y cuando se excede y se concede en función de una negociación, es porque lo hiciste en función de la fuerza que mostraste. E Irán ha mostrado la fuerza. Buques dañados, infraestructura militar estadounidense, monarquías que no se atrevieron a intervenir, porque sabían, porque así lo advirtió Irán, que a la primera de intervención la destrucción sería total. Son monarquías genuflexas, malinches, cipayas, ¿ah? Absolutamente sometidas a Estados Unidos. Y creo que lo que viene ahora, como ejemplo, estoy terminando un artículo y que lo podrá leer próximamente en Revista de Frente, que tiene que ver con Bahrein, por ejemplo. Bahrein tiene una población chiita mayoritaria. Es una población de 1,5 millones de habitantes, de los cuales la mitad son expatriados, donde hay una base naval de Estados Unidos inmersa ahí, que ha sido invadida en los últimos años por Arabia Saudí, que existe una minoría suní, una monarquía que somete a la población. Ese es el eslabón más débil que tienen esas monarquías retrógradas y feudales del Golfo Pérsico, que con miedo constataron que bases militares que llevan décadas ahí fueron incapaces de poder, entre comillas, defenderlos. O sea, el interés de Estados Unidos siempre ha sido el petróleo, el gas, y no esas monarquías a las cuales desprecian. Bárbara Rocío. Eso, seguimos en vivo y en directo en Mirada Crítica junto a Pablo Jofré Leal. Y yo quería, Pablo, traigo esta pregunta de Instagram, saludar a quienes nos están viendo tanto por el Instagram de Pablo Jofré, esta lo dejaron en el Instagram de Revista de Frente, y nos pregunta nuestra querida amiga Bárbara sobre, mira, algo que es básico pero importante, ¿no? ¿Se puede confiar en Estados Unidos? Evidentemente, el tipo no puede confiar, pero nos responde tú, la pregunta para ti. No. Bueno, Bárbara Rocío, ¿qué tanto le podemos creer a Trump? Le podemos creer lo mismo que a un delincuente, le podemos creer lo mismo que a un megalómano o un mitómano, pero es el presidente de Estados Unidos. En definitiva, la negociación va con el presidente de Estados Unidos o con sus representantes, ¿no? Por tanto, Irán en eso no se pierde, y lo ha dicho. No creemos en Donald Trump, no creemos en Estados Unidos, pero hay una negociación. La guerra se lleva a cabo con Estados Unidos y con el régimen israelí, que cumple la función de testaferro de Estados Unidos. ¿Qué garantías reales de alto el fuego hay? Ninguna, no se ha conversado ninguna, pero hay una exigencia de Irán que no hay un cese al fuego temporal, que no se va a aceptar un cese al alto el fuego temporal. O hay un cese permanente bajo un reconocimiento internacional que habrá que ver cuál es. China, Rusia, países europeos actuando como garantes, pero Irán ha sido claro y concreto. Nosotros no vamos a sacar la mano del gatillo, del dedo del gatillo. Va a estar allí. Nuestros misiles van a estar preparados. Frente a cualquier nueva traición, han dicho, la guerra continúa, este es un cese temporal y con responsabilidad. ¿Qué garantías reales de alto el fuego hay? Ninguna. Más aún, cuando el topo subterráneo, la rata por la tierra, aquella que ataca a mansalva y traicioneramente, es precisamente el régimen israelí. Recordemos, y les traigo a colación, las declaraciones del jefe de la Oficina de Contraterrorismo, John Kent. Dijo, Estados Unidos ingresa a esta guerra por las presiones del lobby judío sionista y por las presiones del régimen israelí. El régimen israelí, si ustedes hacen un análisis y recuerdan lo que significó cada una de las presiones contra Irán, siempre tuvo la visita de Netanyahu a Washington. Antes del inicio de cualquier acción de desestabilización, de ataque terrorista contra Irán, siempre Netanyahu estuvo en visita en el Congreso, porque la política exterior de Estados Unidos está dominada no por Israel. Israel es la figura pública, pero el sionismo
El lobby judío sionista en Estados Unidos es poderosísimo, fondos de inversión, medios de comunicación, financiamiento de la política, comité AIPAC, Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí, que tiene un enorme poder en Estados Unidos. No hay presidente en Estados Unidos que no le bese el anillo al AIPAC, que no le bese el anillo a los sionistas. Y en América Latina lo estamos viviendo, Nico. Javier Milei, José Kast. Fíjate que José Kast acaba de terminar de cesar un tema relacionado con Palestina, que Chile era miembro de una comisión permanente relacionada con Palestina. Ahora va a ser un mero observador. Y eso es por presiones precisamente del régimen israelí, del régimen estadounidense. Aquí en Chile no se mueve una hoja en política exterior, vamos a hacer la paráfrasis con aquel inválido que llegó al aeropuerto y se paró en forma milagrosa, que decía que no se movía una hoja sin que él lo supiera. En América Latina no se mueve algo sin que Estados Unidos y el sionismo estén involucrados. Lo estamos viviendo en Argentina con un Javier Milei que ha declarado que la política exterior de Argentina es Estados Unidos y el régimen israelí. Y Chile va por el mismo camino. En la visita que ha hecho a Argentina este señor Kast, indudablemente estrecha alianzas con el sionismo criollo, con el sionismo latinoamericano. No es casual, y lo dijimos en el programa anterior, la cantidad de nombres de la comunidad judío-sionista chilena involucradas en la política exterior chilena. Embajador en Estados Unidos, embajador en el régimen israelí, que es el expresidente de la comunidad judío-sionista de Chile, Gabriel Saliasny, abogado. Lo que significan los asesores en relaciones internacionales del segundo piso de la moneda, el cual está el ex asesor de la Embajada de Israel, el ex asesor del embajador de Israel, el ex asesor del principal lobista de Israel en Chile, como es el ex diputado Gabriel Silver. O sea, ¿estamos en peligro como está el resto del mundo? Absolutamente. El sionismo es un peligro. Y por eso, creerle a Trump, creerle a Netanyahu, creerle a los sionistas, es más bien estar alerta. Y en ese sentido, Irán no es que haya aprendido la lección, sino que Irán, como país milenario, tiene una visión, tiene una práctica muy distinta a la que nosotros, como países imberbes, bebés dentro de la historia, actuamos. Ellos actúan con una estrategia distinta. Yo me acuerdo que en el primer ataque de Irán a Israel, decía, pero que lo ataque con más misiles, que lo destruya completo. Es una estrategia. Hay que saber dónde están los radares, dónde están los sistemas de vigilancia, cómo reaccionan, cuánto se demoran, qué significa si le lanzo una oleada de drones y luego misiles, qué reacción hay, qué misiles causan más daño. Segunda promesa verdadera, más drones, más misiles e incorporamos los de crucero. Tercera operación promesa verdadera, ataques más fuertes, más potentes, que fueron los de junio del 2025. Y esta operación promesa verdadera 4, recordarán que en los primeros días los ataques de la República Islámica de Irán fueron al conjunto de sistemas de vigilancia, no en Israel, sino que en las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Radares, sistemas de vigilancia, centros neurálgicos, centros de inteligencia, servicios de informaciones. Por tanto, le quitaste los ojos y el oído, y por eso, a los días de la agresión, el régimen israelí reinstaló la censura militar completa. Ya no pueden hacerlo porque ya la destrucción se ve. Entonces, hay ahí indudablemente también otro punto, y aprovechando esta imagen que mostrabas de Pedro Sánchez, la anterior, Nico, y mostrando esa es discrepancia al interior de Estados Unidos, sí. Discrepancia incluso en el seno del régimen israelí también. Aquellos que quieren intensificar el genocidio, que quieren a todas luces exterminar la mayor cantidad de libaneses y palestinos, y aquellos que están diciendo, ojo, hemos tenido mucho daño, hay que ver de qué manera frenamos esto porque la reconstrucción del régimen israelí va a ser multimillonaria. Centro eléctrico, energético, puertos, edificios gubernamentales, bases militares, centro nuclear de Dimona, pero también discrepancia en el seno de la OTAN. No masiva,
pero importante. Y uno de los que se ha destacado indudablemente es Pedro Sánchez, y a lo cual se fueron sumando otros países, y por ello no hubo participación activa de Europa y de la OTAN en esta guerra de agresión. Más aún, hubo definiciones. Apoyamos política y diplomáticamente, pero en el caso de España no permitimos el aterrizaje de aviones. En otro, el tema de las armas, vamos a plantearnos. Pedimos a Irán que reabra el estrecho de Hormuz porque nos genera daño. Más aún, 20 países europeos comenzaron a negociar directamente con Irán el tránsito de sus barcos. Se permitió un barco italiano, se permitieron barcos españoles, se permitieron barcos de la India. O sea, Irán en las últimas semanas ha tenido la llave, la manija del control de algo que es la sangre del mundo moderno, el gas y el petróleo. Mira, y seguimos haciendo correr los apoyos, Pablo, donde podemos mirar una selección de distintos titulares, coberturas que se le da a este conflicto y donde queda en evidencia, Pablo, de que la prensa occidental, mira, así como queda la guerra desbordada, la prensa también está desbordada, porque tiene una realidad que no calza con el discurso que le bajan. Así que mira, vamos comentando estos titulares, querido Pablo. Bueno, sí, si tú tomas lo que es la prensa occidental, la prensa en Chile aún más, ¿no? Es cosa de la prensa escrita, la prensa televisiva, que es absolutamente vomitiva y despreciable en el manejo, ¿no? De nunca hablar de agresión, sino que la guerra, ¿no? Siempre colocar temas relacionados, aprovechando esa imagen de la mujer, ¿no? Casi 800 muertos en ataques de Estados Unidos e Israel en Irán. Siempre se habla de muertos cuando los responsables son Estados Unidos, Occidente o Israel. Pero cuando hay un muerto por el lado israelí, como la noticia de los 4 muertos en Haifa, dicen 4 asesinados, ¿no? En la conceptualización. Hoy día veían las páginas sionistas, por ejemplo, Stefan, no sé qué apellido, asesinado en una operación en Gaza. Un soldado que aparecía con una .50 en los brazos, asesinado en Gaza. Pobrecito, ¿no? Pobrecito él. Y si ustedes ven, por ejemplo, los testimonios de los israelíes, que sí, llevamos semanas en los búnkeres, es terrible, el sonido de los misiles nos causa tanto temor. Si yo fuese argentino te diría, Nico, tómatela, ¿no? Tómatela. Los palestinos no tienen búnker, los libaneses no tienen búnker, los iraníes no tienen búnker. Entonces, la prensa se encarga de eso, ¿no? Tristes historias del soldado que había sido retenido por Hamás, fue liberado y después muere junto a su padre y su hermana. ¿Qué hablamos de los 200.000 palestinos asesinados? ¿Qué hablamos de ellos? ¿Qué hablamos de los 5.000 libaneses asesinados en los últimos meses? ¿O qué hablamos de la expansión del régimen israelí sobre el Líbano, sobre Siria, sobre Palestina, sobre los asentamientos en Cisjordania, que día a día, o Itamar Ben-Gvir, ministro de seguridad del régimen israelí, que aprobaron una ley para colgar a los palestinos prisioneros y lo celebra con espumante, ¿no? Esos son los sionistas, criminales, genocidas. Tan culpables son esos, los que apretan el gatillo, como los que le afirman el brazo para que, como las comunidades judías sionistas en el mundo, como la chilena, por ejemplo. ¿Han leído alguna declaración de condena a los crímenes cometidos por el régimen israelí? No lo van a leer ni lo van a escuchar, porque el régimen israelí es la patria de estos que se declaran judíos sionistas chilenos-israelíes. Patricia Politz, la periodista autodenominada activista sionista, o Julian Effelbein, ahí que hace sus cuánto vale el show, ¿no? Con un hijo, seguramente haciendo el servicio militar en Israel. ¿Han escuchado alguna declaración de condena al genocidio?
No lo van a escuchar. Ellos no creen que es genocidio. Dice, la prensa hegemónica llorando por el piloto del F-15, pero nada aún por las 170 niñas asesinadas por Israel. Oye, este tema de los pilotos también fue un gran tema, ¿no? Tenemos varias notas que dan cobertura a lo anterior. A ver, vamos, busquemos sí, fue muy interesante porque en el caso del F-35, que es el avión estrella, ¿no? El avión ejemplar de Estados Unidos, el avión invisible, derribado por Irán. Los F-15E, acuérdate que se derribaron 3 aviones F-15E en Kuwait y el argumento fue que fue fuego amigo. Fuego amigo, que los propios kuwaitíes le echaron la responsabilidad, la culpa a los kuwaitíes. Los kuwaitíes nos dispararon. Y en el caso de estos acontecimientos, cuando derriban el F-15 Eagle, que ¿cuál es el nombre correcto? Eyectarse, ¿no? Cuando se eyectan del avión, uno de ellos que estaba muy herido, el otro quedaron en partes distintas, y el gobierno iraní señaló la necesidad que se detuviera y que la población saliera a cazar a este par de delincuentes, ¿no? Delincuente es el que bombardea a la población civil y bombardea de la forma que lo han hecho. Es el avión AWAC, ¿no? El avión AWAC es un avión espía que ustedes lo pueden identificar porque tiene como un gran plato en el techo del avión que permite captar, vigilar. Y ese fue bombardeado en Arabia Saudí, en la base aérea que Estados Unidos tiene en Arabia Saudí. Y en este caso los pilotos, se armó una tremenda batahola, incluso un congresista estadounidense llamando a tener piedad del piloto, sabiendo que nosotros no hemos sido humanitarios. Así de absurdo, ¿no? Creo que en ese sentido yo noté una gran alegría en mis redes cuando se abatieron estos aviones. Una gran alegría. Más aún, cuando se iban sumando los helicópteros Black Hawk, cuando se sumaban los aviones cisterna. Y eso es un elemento central. Estados Unidos, desde la guerra de Vietnam, no ha tenido un daño militar como el que ha tenido ahora. Bases militares que se habían refaccionado en los últimos años. 1.500 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Este avión cuesta 2.000 millones de dólares, el AWAC, ¿no? El F-35 cuesta 1.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando, el F-15E, 100 millones de dólares, todos actualizados. Entonces, creo que hasta en ese aspecto, yo no me atrevo a hablar, soy un poco renuente, pudoroso en el tema de hablar de la victoria, pero creo que aquí hay elementos que clarifican la importancia que tiene Irán para el mundo, la importancia que tiene la República Islámica de Irán, que ha sabido sortear demonizaciones, ataques, desestabilización, sanciones, embargos, y ha desarrollado una industria militar de las características que tiene sin descuidar los otros elementos de desarrollo del país. Por eso el ataque a las universidades iraníes, pues, Nico. Por eso el ataque a los centros de investigación. Porque en el fondo, en una conversación, en un programa, me decían, ¿por qué se ataca a las escuelas, a las universidades, a los centros de enseñanza y de investigación? Porque es la forma desquiciada, asesina y criminal que tiene el imperio y que tiene el sionismo para hipotecar el futuro de los pueblos. ¿Por qué se destruyen las mezquitas, las iglesias, las universidades y hospitales en Gaza? ¿Por qué? Porque quieren hipotecar el futuro, pero también tratar de borrar el pasado. Cuando destruyes un patrimonio arquitectónico histórico como se ha hecho, con edificios que tienen más años que Estados Unidos y muchísimos más años que el régimen israelí, que tiene 78 años de vida. Es una forma de, diría yo, de hipotecar el futuro. Al asesinar niñas, no solo asesinas pequeñas, no solo es un infanticidio, sino que asesinas futuras madres, la posibilidad de futuras madres.
¿Por qué se asesina mayoritariamente mujeres y niños y niñas en Palestina? Porque es el futuro de Palestina. El 70% de los asesinados en Palestina son mujeres, niños y niñas. Eso te da la claridad y la certeza de que nos encontramos ante dos regímenes demoníacos. Los que creen en Satanás le llaman satánicos, ¿no? Yo creo que son regímenes genocidas, criminales, supremacistas, racistas, absolutamente genocidas, ¿no? Y en ese plano, entonces, lo que Irán está haciendo, lo que ha hecho permanentemente, es mostrar que es posible enfrentar a esos demonios, a esos criminales, a esos genocidas. Seguimos en vivo y en directo en Mirada Crítica, el programa de Pablo Jofré Leal. Estamos haciendo una revisión de las implicancias de esta guerra regional, que ya lo decíamos en el programa anterior, con alcances globales, y estamos haciendo una revisión del momento político, un momento político marcado por el poderío que ha demostrado Irán y porque se abre nuevamente una posibilidad de negociaciones que estarían mediadas por Islamabad, por Pakistán, que es un país también musulmán, un país que tiene capacidad atómica, que ya fue un actor también relevante en la guerra de 12 días. Fue Pakistán uno de los países que advirtió a Israel y a Estados Unidos que un ataque nuclear en contra de Irán sería respondido, ¿verdad? Y así que cuéntanos un poquito, Pablo, volvamos sobre el eje del momento en el cual se están dando las negociaciones y las modalidades de las negociaciones. Yo entiendo que Irán va a negociar, pero no va a detener la guerra mientras las negociaciones ocurran. Entiendo que se dieron un plazo de 2 semanas y tú ya nos mencionaste algunos de los detalles, ¿verdad? Control del estrecho, que se reconozca el control y el paso por el estrecho de Hormuz, detener los ataques en contra no solo de Irán, sino que del eje de la resistencia. Y yo te dejo un comentario. A mí me parece que las exigencias que coloca Irán en algún sentido son exigencias muy dolorosas para Estados Unidos y que Estados Unidos, de aceptarla en esos términos, sería una derrota total, porque lo que le está diciendo es: retiren todas las bases, dejen de atacarnos, reconozcan nuestro control sobre el estrecho de Hormuz. Entonces yo no sé cómo eso podría ser aceptado por Estados Unidos. No sé cómo lo ves, Pablo, tú en ese marco. Tienes razón en eso. Yo creo que las negociaciones siempre son superlativas, ¿no? Siempre en Chile le llamamos el tejo pasado, ¿no? Siempre, permanentemente. Nadie va a una negociación diciéndole: no, mira, si tú me das estos 2 puntos, yo estoy satisfecho. No, nadie entra en una negociación así. Tú entras con las exigencias permanentes. ¿Hay exigencias permanentes que son intransables para la República Islámica de Irán? Absolutamente. Y que han sido permanentes, han sido durante décadas, y que se intensificaron a partir del año 2015 cuando se firma el Plan Integral de Acción Conjunta o Acuerdo Nuclear. O sea, una garantía de que Irán no sea atacado nuevamente es lógica, es de perogrullo. El fin permanente de la guerra, lógicamente, ¿no, Nico? O sea, nadie dice: mire, detengámosla por un tiempo y de ahí lo reiniciamos. No. Cese de los ataques del régimen israelí contra los aliados de la República Islámica de Irán me parece también absolutamente necesario, y ahí va a haber un punto de discrepancia entre el régimen genocida israelí y el régimen genocida estadounidense, porque implica exigirle a Netanyahu y los suyos que salgan del sur del Líbano, que dejen de atacar el Líbano, que dejen de atacar a Irak, a las milicias del Hayat al-Shabi, que dejen de atacar a Yemen. Y creo que aquí lo que está aún en la nebulosa es el tema relacionado con Palestina. No hay una claridad con eso, más allá de definir y decir: fin de los combates regionales contra los aliados de Irán. Hamas es un aliado de Irán, la yihad islámica es un aliado de Irán. Creo que el momento histórico le permite a Irán ser superlativo. Donald Trump, me da la impresión a mí, tiene todo el deseo de terminar esta guerra. Le es una guerra incómoda. No es una guerra cómoda desde el punto de vista de coser y cantar. No es beneficiosa para las arcas derruidas del régimen estadounidense. No es beneficiosa para los múltiples frentes que tiene abierto Estados Unidos. Múltiples frentes.
con América Latina, con Europa, con China, con Rusia. Tú has visto que estos meses el tema de Ucrania ha quedado muy sumergido, muy invisibilizado. El tema del estrecho de Hormuz, de facto, Irán siempre ha tenido un control del estrecho de Hormuz, junto a Omán, ¿no? Y por eso habla del cobro de una tarifa y el reparto de esa tarifa con Omán, que es una jugada estratégica bien importante. Yo te hago partícipe de este cobro. Y en la actualidad, en estos 35 días, 36 días, en el hecho, Irán ha controlado el estrecho de Hormuz y los países que han querido pasar por sus petroleros han tenido que negociar con Irán, no con Estados Unidos. ¿Ah? No con Estados Unidos, a pesar de la base naval de Bahrein, a pesar de los cruceros, los portaaviones. Tuviste que nunca en estos días entró ningún portaaviones estadounidense al Golfo Pérsico. Ninguno. Más aún, recordarás lo mordaz y gracioso que fue, gracioso, tragicómico, aquel portaaviones que tuvo que salir del Mar Rojo cuando fue atacado por Irán y fue atacado también por Yemen, bajo el argumento que los inodoros no funcionaban. Por tanto, los 4.500 marineros no podían cagar. Eso era en el fondo, ¿no? En el lenguaje coloquial, no podían cagar. Sus necesidades estaban limitadas. Estáis hablando de una ciudad flotante, ¿no? 4.500 marineros en un barquito de eso. Y también, para aquellos que nos gusta mucho la estrategia militar, también ha quedado demostrado en esta guerra la inoperancia de los portaaviones, ¿no? Y la importancia que adquieren otros sistemas de misiles, por ejemplo. Los únicos países que tienen misiles hipersónicos son China, Rusia, Irán y Estados Unidos, que están en un desarrollo más bien de proyectos. Los sistemas de misiles hipersónicos cambian el sentido de la guerra, porque el escudo el domo de hierro, la onda de David, Arrow, TAC, con un misil hipersónico que entra a una velocidad de 13.000 kilómetros por hora, no hay escudo que resista eso. Entonces ha cambiado también la dinámica de la guerra. Ha cambiado la dinámica también. Oye, Pablo, qué importante es lo que dices tú, porque claro, cambia la dinámica ahora de esta guerra regional, pero cambia la dinámica de la guerra a nivel global. Imagínate ahora un país como Cuba podría colocar misiles y decirle, oye, si me atacan, yo te ataco de vuelta y estos misiles pueden llegar a territorio norteamericano. O sea, remontémonos 63 años atrás, en la crisis de los misiles, la crisis de octubre. ¿Cuál era el peligro para Estados Unidos? Que había misiles a 90 millas de su territorio, que llegaban en 2 minutos, 3 minutos. Es decir, imagínate, 6 décadas atrás. Y el logro en aquella época, que fue sin duda tremenda discusión entre Fidel y en ese tiempo estaba Brezhnev, ¿no? O Khrushchev parece que estaba. Significó disputas muy severas, porque en el fondo Cuba sintió que había sido abandonado en función de intereses más geopolíticos, más mundiales. Pero sí logró, por ejemplo, la Unión Soviética, que sacaran los misiles desde Turquía, ¿no? O sea, te cambio esto por esto otro, pero quedó desguarnecido Cuba. Pero Irán, del principio, sabía que su sistema de defensa era basado en misiles y en drones. Drones que tienen un valor ínfimo con relación a lo que significa el uso de misiles para derribar drones. ¿Ah? Así que creo que en ese plano la estrategia militar, sí, Corea del Norte también tiene misiles hipersónicos, pero ellos trabajan un tema relacionado con misiles con carga nuclear, ¿no? Y eso tiene una dinámica ingenieril distinta, pero efectivamente Rubén era el que decía, sí, Corea del Norte tiene misiles hipersónicos también, con una diferencia fundamental con Irán, que Irán ha logrado desarrollar misiles hipersónicos que además se fragmentan, que es el terror que le ha ocasionado al régimen israelí. Oye, buenísimo las referencias que nos realizabas ahí sobre el tema de los
misiles, el alcance de los misiles y cómo esta guerra está mutando. Pablo, llevamos 50 minutos de programa. Saludar a las casi 50 personas que están conectadas a las diversas plataformas que están asociadas a Mirada Crítica, en Facebook, en YouTube, en Telegram, en Instagram. Estamos ahí prácticamente en todas las redes, y siempre es importante que nos digas desde dónde nos estás escribiendo para poder enviarles un saludo, ¿verdad? Y también para poder ir respondiendo a sus preguntas y comentarios. Mira, acá tenemos otro comentario, dice: curioso el incendio en la lavandería del Gerald Ford justo al pasar frente a Yemen. Ahí, así que... Lavandería, baño, no funcionan, ¿no? Había un problema higiénico en los portaaviones. Ese domo ni siquiera alcanza para hacer de papel, ya no existe. El domo de queso Roquefort, ya en la guerra de los 12 días ya quedaron ahí, ya no existía, claro. Esa cosa. Ahora ya eso genera indudablemente cambios de apreciación y de qué manera va a enfocar la estrategia militar en adelante, ¿no? Desde Chanco, un saludo. Oye, aprovechemos, Nico, de señalarle a nuestros amigos que el día 21 de abril, el 28 de abril, el 5 de mayo y el 12 de mayo vamos a hacer un seminario conjunto entre Revista de Frente y Mirada Crítica para aquellos que se quieran inscribir. Hay cupos limitados, hay que inscribirse y mandar para darles más indicaciones en qué consiste y cómo es, que es una de las maneras que aquellos que nos dedicamos a la verdadera prensa independiente podemos llevar adelante nuestro trabajo. Se inicia el 21 de abril, va a ser a las 9:30 de la noche, 1 hora, un cuarto, con participación, con envío posterior de material, etcétera, etcétera. Así que están invitados cordialmente, al igual que invitarlos a que, yo diría en un plano de responsabilidad, Nico, aprovechando que este día íbamos a hablar de temas relacionados con información y comunicación, porque este tipo de hechos, de procesos, de guerra, da también al manejo irresponsable de la información, al manejo también ignorante de la comunicación y al manejo peligroso también de la comunicación. Cuando subimos material que no es verdadero, que no es verificado, generamos un daño también a nuestras causas. Indudablemente, cuando lo hemos visto en estas semanas, ¿no? Han aparecido, sobre el caso de los pilotos, por ejemplo, aparecían pilotos de la guerra de Irak dando declaraciones, fue pillado, Yo creo que es muy importante siempre verificar, y hay posibilidades de verificar. Hay medios, llamémoslos alternativos, son medios profesionales absolutamente, del Líbano, por ejemplo. Si ustedes quieren saber noticias claras del Líbano, está Al-Mayadin, está Al-Manar, que son medios serios, profesionales, de mucha calidad. Quieren saber sobre Irán, IRNA, Press TV, Hispan TV. Quieren saber sobre lo que acontece en Palestina. Los palestinos tienen múltiples medios de información. Los teléfonos son hoy un medio de información, ¿no? Queremos escuchar, tener en Chile, hay medios. Revista de Frente es un medio, hay medios amigos, Prensa Opal, está El Ciudadano también, hay múltiples que podemos confiar en ellos. Y es importante verificar, es importante dar cuenta. Cuando nos dicen, no, mira, fue destruido un portaaviones, se hunde. Sí, quizás fue atacado, quizás le cayeron unos misiles, pero quizás no se hundió. Y es importante porque si no se generan expectativas que después dicen, no resulta nada, viene un decaimiento. Hombres de poca fe, se decía en la antigüedad. Creo que en ese sentido, Irán nos ha despertado ese sentido de resistencia, de dignidad y de tener esperanza de que es posible vencer al imperio y vencer al sionismo. Y en Chile tenemos una tremenda tarea con respecto al sionismo, tremenda tarea, enorme tarea en los medios, por ejemplo, ¿no? Hemos pasado de un medio como Chilevisión, que pertenecía a Paramount Global, que es un conglomerado sionista, a uno tan sionista como ese con los Yankelevich, ¿no? O sea, Chilevisión es hoy un medio sionista absolutamente. The Clinic se ha convertido también en un medio que está en manos de propietarios vinculados al mundo sionista. Y hay que tener muchísimo
Muchísimo, muchísimo ojo. Pakistán pide a Trump ampliar plazo y a Irán abrir Hormuz. Bueno, ahora empiezan las presiones, ¿no? Yo creo sí, que... ahí compartiendo esta nota en la línea de lo que nos decía Pablo, de claro, no compartan cualquier información, es importante verificar la información, si tienen una información que puede ser compleja, como la misma que señalaba Pablo, que no sé, derribaron X, bueno, entra y verifícalo en más de un medio. Uno de los medios que Pablo nos da la referencia es Al Mayadin en español, que es un medio del Líbano, muy, muy interesante. Yo lo sigo en Telegram regularmente todos los días, y ahí salió esta nota: Pakistán pide a Trump ampliar plazo y a Irán abrir Hormuz. Pakistán solicitó al presidente estadounidense extender el plazo, y bueno, Irán propuso abrir el estrecho de Hormuz, y ahí pueden revisar la nota con las declaraciones del primer ministro de Pakistán. Aprovechemos esa noticia. O sea, aquí también hay un tema. El estrecho de Hormuz nunca estuvo cerrado completamente, nunca. E Irán lo dijo en múltiples ocasiones, está cerrado para los enemigos de Irán, está cerrado para Estados Unidos, está cerrado para Israel y para todo aquel que apoye al régimen israelí y al estadounidense. Pero todo aquel que quiera pasar, mire, marque y marca. Ahí había un teléfono y había una comunicación electrónica para vincularse con las autoridades iraníes para decir, mire, yo soy un barco de la India y le voy a pagar $2 millones por pasar con mi carga que vale $100 millones. Sí, correcto, pase. Y ahí venía entonces la política desinformadora de Estados Unidos de decir, barcos destructores escoltaron a barcos. Mentira. Nunca Estados Unidos se metió a escoltar a ningún barco que transitó por el estrecho de Hormuz en esta semana. Ninguno. El estrecho de Hormuz ha estado bajo el control de la República Islámica de Irán, e Irán ha dejado pasar a aquellos que Irán ha definido. Hay un cierre para los enemigos de Irán. Y eso es lo que estableció y lo que dijo, ¿no? Entonces, en esta guerra informativa, comunicacional, es importante diversificar y verificar. Y ver también el tema conceptual. Un muerto en un lado, un asesino en el otro lado, ¿no? Defensa por un lado, agresión por otro. Terroristas por un lado, soldados por otro. No, es importante usar bien los términos. ¿Por qué siempre se habla del régimen iraní, pero se habla de Estados Unidos y de Israel? No. Hay cuestiones básicas para mí. ¿Por qué le decimos José Antonio Kast? Es José Kast, es José Kast. Es un tema también, es un tema referencial también. José Antonio Kast, María Pía Guzmán, José Kast. Yo creo que es importante el uso de las palabras porque te define también la manera en que te enfocas, defines y visionas el mundo. Para mí eso es muy, muy importante. Es muy importante. Mira, Conchilita dice el cierre de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, la pena de muerte por ahorcamiento. Bueno, Palestina es un territorio, es un país, es una sociedad que no tiene armas. No tiene armas, no tiene misiles, no tiene aviones, no tiene drones, y las pocas armas que tienen las milicias palestinas, la Yihad, la Guarida del León, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Hamas, son infinitamente inferiores a las que pueda tener el régimen sionista. Y a pesar de eso, 78 años de resistencia, 78 años en que no han podido sacarlos de su tierra. Eso también es resistencia. Claro, ¿quién se pone a defender a los palestinos en una forma firme, decidida? Lo ha hecho Irán, lo ha hecho el Líbano, lo ha hecho Yemen con Nasrallah. Es insuficiente indudablemente. O sea, esto no tendrá otra solución si no es acaso con la desaparición del régimen sionista, de la ideología sionista. Palestina no puede existir con el sionismo. No puede existir. No hay posibilidad alguna. ¿Qué significa eso? ¿Que hay que desaparecer a los judíos? No. Palestina no puede vivir con el sionismo como ideología, como visión de mundo. Supremacista, racista, genocida, criminal. ¿Y Tamar Ben-Gvir podría vivir en Palestina? No, no puede. Tiene que ser juzgado, tiene que ser detenido. Tiene que ser enjuiciado y condenado.
por sus crímenes, y los líderes de opinión y los periodistas y todos aquellos que han incitado el genocidio. Todo aquel israelí que quiera vivir en Palestina, bienvenido sea como eran bienvenidos los judíos antes del año 1948. Si ahí vivían judíos, europeos mayoritariamente, sin problema. El problema está que los que se denominaban pueblo elegido empezaron a expulsar a los dueños de casa, a apoderarse de sus tierras, a asesinarlos, a destruir sus cultivos, a demoler sus viviendas, a robar sus viviendas. Ese es el gran problema. Ya pues Pablo, llevamos una hora de programa, saludar a toda nuestra audiencia, casi 60 personas conectadas, lo que muestra que hay un interés en este programa. Y recuerden, estamos todos los martes desde las 9:30 de la hora chilena, y nos puedes ver en vivo por los canales de Pablo Jofré, por los canales de Revista de Frente y Nicolás Romero, quien les habla, y también invitarles a revisar los recortes que salen durante la semana, muy interesante por todas nuestras redes, y a sumarse a esta comunidad, una comunidad de análisis crítico, ¿verdad?, que lo que busca es entregar contenidos, información y principalmente análisis sobre los principales hechos noticiosos que tienen relevancia geopolítica. Así que, Pablo, buenísimo el programa del día de hoy y nos vemos el próximo martes. Y recuerden lo que les señalaba recientemente Pablo, que tenemos esta tremenda instancia que es el primer seminario de mirada crítica que se inicia el martes 21 de abril, estamos a 7, no quedan tantos días. Es un seminario el cual requiere una inscripción previa para poder participar. Lleva por nombre Asia Occidental bajo ataque, guerra, ocupación y resistencia, y qué mejor espacio con Pablo Jofré Leal para hacer una revisión de cada uno de estos conflictos, ¿verdad? Análisis que atraviesan al Líbano. Vamos a hablar de Yemen, vamos a hablar por supuesto de Irán, vamos a hablar de Palestina y esto. Después de este seminario vaya a quedar con una visión ahí profunda para entender lo que se viene. Así que buenísimo, amigo, y nos estamos viendo en una próxima entrega. Que estén muy bien. Un gran abrazo a todos, que estén muy bien. Nos vemos. Mirada Crítica, el programa de Pablo Jofré Leal. Lo que han hecho es tensionar una zona que se ha intensificado sobre todo a partir del nacimiento de este ente que se llama Israel en el año 1948. Pero no va al fondo, no emite, por ejemplo, condena alguna del magnicidio contra el líder religioso de la nación persa, Seyed Ali Khamenei. Mirada Crítica, el programa de Pablo Jofré Leal. Mirada Crítica.